me llama la atención también que hay como dos posturas en esto, en el sentido que, sin caer en el psicologismo, digamos, de quién es el artista, Tolkien, eh, que esa respuesta que él da a eso, a ese vacío, digamos, en el que quedó en su biografía, digamos, en su vida, lo respondió dando y con tal fuerza y tal magnanimidad que es muy distinto a lo que quizás hoy día nosotros vemos, esta respuesta delante del sufrimiento o de los grandes problemas de nuestra existencia, en donde parecería que es una respuesta más bien resentida, una crítica que a veces es destructiva, ¿no? Y que crea obras que a veces dejan mal al receptor, como si fuera el responsable de algo que quizás ni el artista ni el receptor es responsable, digamos, ¿no? Entonces, y sin embargo, Tolkien de algún modo, bueno, creo yo, como los grandes artistas van ofreciendo algo y eso a su vez los revitaliza y revitaliza su obra, ¿no? Y pienso en este sentido en esto que nosotros en teología, bueno, filosofía, teología, conocemos de Dios, que es el bien, entonces que se difunde, ¿no? El bonum diffusivum sui. Y de algún modo esa participación que nosotros tenemos en el talento, en la creación, en la posibilidad de crear cosas, si se malusa, si se posee, si se queda en lo que decíamos, ¿no? De quedarse en el objeto, si no entendemos que es algo que se nos fue dado para ofrecerlo con magnanimidad, para transfigurarlo de algún modo, afecta a la luz misma, pero no en sí misma como bien que se difunde a sí mismo, sino que lo que nos ha sido dado a nosotros es casi como si fuera algo que nos destruye a nosotros mismos en cierto sentido, ¿no? Por eso veo, quizás, no sé, pienso así, esta doble respuesta a este problema del sufrimiento, que es en general el problema, uno de los problemas existenciales, digamos, el sentido de la vida y por qué existe el mal, esa es la pregunta que se hace la gente. Entonces, el artista respondiendo a eso, como uno ofrece, parecería algo que ilumina, y otro que ofrece algo que hace perder la esperanza, en definitiva, ¿no? Claro, claro, porque la pregunta no admite compromiso. Me refiero, no puedes intentar una vía media tibia. Y yo pienso que igual que el bien es de suyo difusivo, el mal, quod nos, respecto de nosotros, también es difusivo. Es decir, la persona que siempre ve el vaso medio vacío, a su Claro. alrededor desprende oscuridad. Esta visión pesimista de las cosas, ¿no? De que todo podría salir siempre peor. Hay una maravillosa película de Pixar que se llama Inside Out, ¿no? Del revés, Sí, sí. donde hay un personaje que es Claro. de las 5 de la tristeza, ¿no? Que siempre Sí. está, que luego tiene un papel clave muy bien explicado en la película, ¿no? Para el que no la haya visto no lo desvelaré, pero hay un momento en el que Alegría, que es la emoción principal de la niña protagonista, está recordando un recuerdo de infancia muy feliz y de repente Tristeza dice, sí, pero llovía y nuestras gotas se llenaban de agua y todo era terrible, ¿no? Entonces, o sea, incluso en Claro. el momento más maravilloso, el pesimista, o como el personaje de Asterix, ¿no? Ese capítulo de Asterix sobre la ceniza, ¿no? Sobre el personaje que se mete en toda la cizaña, ¿no? Y consigue que todos se enfrenten con todos, ¿no? Yo creo que las redes sociales se han convertido ya en el escaparate de esta visión completamente opuesta a lo que estamos hablando, ¿no? De encontrar un lugar común de la belleza como escenario en el que todos podemos compartir una búsqueda que nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Y que puede ser el escenario de nuestra redención, como se habla en El idiota de Dostoyevsky, o como señalaba, citando a Dostoyevsky, San Juan Pablo II en la Carta a los Artistas, ¿no? Un documento creo que todavía no bien ponderado a día de hoy, ¿no?
creo que ahí es lo que Tolkien plantea, es un modo de entender que el mal siempre tomará una nueva forma. Cuando Tolkien terminó El Señor de los Anillos, al cabo de unos años se planteó una continuación. Creo que tuvo ahí la tentación que tienen muchos grandes artistas de estar ahí al punto de enamorarse de sus propias obras, ¿no? Y de seguir ahí. Y la eludió. Pero en el bosquejo de lo que Tolkien empezó a escribir como una continuación del Señor de los Anillos, el mal tomaba una nueva forma. Y entonces era una nueva sombra que se proyectaba contra... Claro, a lo largo de la historia hemos tenido explicaciones de este proceso pues en clave como Joaquín de Fiore, ¿no? Una especie de historia en clave maniquea, según la cual pues, el bien y el mal luchan eternamente en igualdad de condiciones y por tanto luz y oscuridad son constantes de la... Creo que Tolkien era plenamente consciente de que la lucha entre la luz y las tinieblas es parte de la historia, pero no es la clave que explica la historia humana, ¿no? Hay muchísimas otras cosas que están ahí y que tienen una fuerza mayor respecto de la explicación última de por qué hacemos las cosas o por qué dejamos de hacerlas, ¿no? Pero es verdad que en su obra se plantea como contraste el modo en que, volviendo a las vanguardias del siglo XX, se ha asumido como parte del papel social del arte el ser denuncia. O sea, como que el artista tiene que tener como parte principal de su quehacer, ¿no? Pienso en la pintura de Banksy, ¿no? Le va pintando por ahí en las paredes como si el papel del artista fuera el del propagandista o el papel del artista fuera una performance, una instalación en la cual, como indicaba antes, sea el espectador el que sienta que la culpa de lo que sucede es suya, ¿no? Creo que este carácter propagandístico del arte no legitima la obra como arte, pero es hija de esta lógica posterior a la Ilustración y desde luego posterior a la Primera Guerra Mundial, en la cual, a partir del modernismo, no del modernismo teológico, pero sí artístico, la obra de arte se refiere solo a sí misma y continuamente es autorreferencial y por lo tanto es referencial respecto del instante histórico, del momento cultural o del instante en el cual la obra de arte ocurre, sucede, ¿no? Muchas obras de arte actuales son efímeras, están diseñadas para desaparecer, ¿no? Están diseñadas para no integrarse en la corriente, puesto que esa corriente se concibe como algo ya interrumpido y como algo inexistente, ¿no? Todo esto es hijo de la muerte de la metafísica, ¿no? De la no aceptación de una metafísica permanente y de un pensamiento más bien débil, ¿no? Y por lo tanto, el arte que se produce a día de hoy, o el arte que contemplamos, es un arte que ya es concebido la mayoría de las veces como algo efímero, no permanente. En la obra de Tolkien, lo que al menos observo yo es que hay una permanencia. No deja de ser elocuente que una obra publicada en 1954, por poner el ejemplo de su obra mayor, del Señor de los Anillos, tenga una relevancia tan grande a día de hoy. Es decir, que sigamos hablando de una obra escrita pues hace 80 años, que se llevó 12 años de la vida del autor. Tolkien tardó 12 años de su vida en escribirla, que a lo largo de la escritura Tolkien llegó a desistir de verla publicada nunca, que si llegó a la imprenta fue gracias a la insistencia de su gran amigo Clive Staples Lewis, que según Tolkien y según el propio Lewis llegó a ser su único auditorio. Tolkien decía que sus obras habían sido escritas para ser leídas en voz alta y él se la leyó capítulo tras capítulo a los Inklings, pero cuando los Inklings no estaban, quien sí estaba siempre era Lewis, ¿no? Y durante los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando su hijo Christopher marchó a Sudáfrica a luchar con la RAF, Tolkien le mandaba los capítulos a su hijo, areógrafo, y así, digamos que un poco su auditorio fueron su hijo Christopher y su mejor amigo, ¿no? Y por lo tanto de hecho para mí eso es una de las marcas de sinceridad de la obra. El hecho de que Tolkien no escribía para ser publicado. El Hobbit no fue escrito para ser publicado. Si llegamos a tener el Hobbit fue gracias a un feliz accidente, si es que existen los accidentes, ¿no?
pero es o Félix culpa, ¿no? Sería un feliz momento el descubrimiento del manuscrito por una alumna y el que la historia llegase a manos de un editor en Londres, y todo lo demás pues es historia hasta nuestros días, ¿no? Pero escribir una continuación nunca estuvo en la intención de Tolkien. Pienso ahora, por ejemplo, por contraste, en la saga Juego de Tronos o incluso en las obras de Jane Rowling, de Harry Potter, ¿no? El modo en que, a medida que se vio que era un éxito, la editorial presionó para que la autora escribiese más y más páginas, y a medida que uno lee los 7 volúmenes se da cuenta de que hay una calidad desigual en momentos extraordinarios frente a otros en los que se nota que hay mucha morralla y mucha paja que ha sido añadida simplemente probablemente por un intento de hacer aquello más lucrativo en términos económicos, ¿no? Todo el mundo está buscando una nueva cabeza en la que colocar la corona de Tolkien, y no hay una nueva cabeza en la que colocarla, ¿no? Porque no hay otra cabeza como la de Tolkien, a día de hoy, desde luego, ¿no? Y George Martin escribe a la vez que sus obras se van convirtiendo en guiones para producir más dinero en las series televisivas, ¿no? Y a Tolkien se le ha convertido ahora en una nueva serie producida por Amazon, y así estamos, ¿no? Es decir, pero lo que queda detrás de eso, lo que queda bajo la superficie, sigue siendo el verdadero intento del artista inicial de dar a luz algo que ha sido escrito con la sangre de su vida, o algo que no era necesario. Lo cual es muy interesante en términos estéticos, ¿no? Pensar sobre la necesidad de la obra de arte o sobre su carácter absolutamente anecdótico, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Rembrandt, ¿no? En el último Rembrandt, en los últimos años, viviendo en la absoluta miseria, ¿no? Y dando a luz en esa absoluta miseria su última versión del Hijo Pródigo, que paradójicamente es la más luminosa de todas las versiones que llegó a hacer, ¿no? Y que ha inspirado un libro estupendo, no recuerdo ahora el nombre del autor, sobre el sentido de esa parábola a partir de la contemplación del cuadro de Rembrandt. Creo que es Merton, ¿no? Sí, puede ser. Sobre el hecho de que uno se puede sentir al principio el hijo menor, luego se puede sentir el hijo mayor y luego el padre, ¿no? Y como en ese diálogo entre las tres posibilidades surge una necesidad de una conversión permanente. Me parece un libro precioso. Pero volviendo a lo que decía antes, hay una sinceridad en la obra de arte que necesariamente ha de estar desvinculada del éxito, o de lo que a día de hoy consideramos éxito, que fundamentalmente es cuántos miles de copias has hecho de tu disco o de tu libro, o de cuánta gente está escuchando tu canción en Spotify. Y eso explica que exista gente como, pues no sé, no voy a poner demasiados nombres porque habrá gente que se moleste, ¿no? Pero a día de hoy, si midiéramos la belleza o la categoría artística por el número, habríamos convertido en artistas a gente como los sastres fraudulentos del cuento de los hermanos Grimm, ¿no? Que han vestido al emperador en la desnudez de los paños menores, ¿no? Y no tienen nada que ofrecer. Y entonces ahí es donde estamos, ¿no? En esta parafernalia, ¿no? O en por ejemplo, en el último movimiento de Hollywood, ¿no? De obligar constitutivamente a que las películas tengan una cuota de racial, una cuota de ideología de género, una cuota de lo que sea, para poder ser candidatas o para poder, es decir, obligar por narices a que lo ideológico se imponga sobre la belleza, ¿no? Y por lo tanto el desprestigio intrínseco que están experimentando hace ya tiempo los premios de la Academia de Estados Unidos, ¿no? Frente a otras academias del cine que al menos de momento se resisten a esto y están convirtiéndose en nuevos referentes al respecto del juicio sobre la categoría artística de la cinematografía contemporánea, ¿no? La belleza siempre va a ser un bastión amenazado en su fragilidad, ¿no? Creo que igual que la verdad. Es decir, la verdad siempre se va a tener que enfrentar a la pregunta de Poncio Pilato y a otras peores, porque tienen más que ver con un cierto cinismo radical o con un desencanto existencial. La necesidad de un reencantamiento del mundo pasa, desde mi punto de vista, por una necesaria reformulación de la mirada, sobre una educación de la inocencia, de la mirada que no debe ser perdida, ¿no?
creo que sobre esto se podría construir un sistema educativo radicalmente distinto al que tenemos, al menos el que tenemos en España, que es el que conozco, ¿no? Una sistematización de los saberes que dé preponderancia, como ocurre en mi país, a las matemáticas y al lenguaje, a un lenguaje cada vez más pervertido por el lenguaje inclusivo y todas estas chorradas de la ideología de género, está perdiendo de vista que lo que debemos formar en nuestros estudiantes es la preservación de la inocencia, que no es la infantilización de la mirada, sino todo lo contrario. Es la capacitación de la persona para el descubrimiento nada menos que del misterio de lo que significa el vivir. Y por tanto la contemplación agradecida del don, también cuando el don llega en forma de dolor, y por tanto como un desafío antropológico a lo que significa el arco temporal en el cual vamos a estar en este mundo. Es una preparación, es una propedéutica para morir, que eso es la filosofía, ¿verdad? Para Platón. Es una propedéutica para la muerte. Por lo tanto, el desafío existencial tendría que incluir, no digo ya como en la República, cuando Platón plantea, y también lo hace Aristóteles, ¿no?, en su política, que la educación debe tener como ejes vertebrales o vertebradores la gimnasia y la música. Y te imaginas un programa de estudios en los cuales eso fuera el eje. Por supuesto, sin desprestigiar y sin desmerecer la importancia de las matemáticas, del lenguaje y de lo que sea, ¿no? Pero en un contexto distinto. En un contexto... si de verdad queremos transformar la educación, tenemos que tomárnoslo en serio. Y eso significa ir a la raíz de lo que significa formar libertades, que eso significa educar. Formar libertades. No atiborrar cabezas con conocimientos anecdóticos, incluso con conocimientos importantes. Entonces, ayudar en esta jerarquización del descubrimiento de la verdad a través de las verdades fragmentarias o de las verdades particulares, de los trasuntos de verdad que nos llevan al descubrimiento de una verdad mayor que nosotros mismos, creo que es el gran desafío. Mientras tanto, mientras no nos planteemos eso en serio, la gente seguirá enfrentándose en Twitter porque ha identificado su punto de vista con su propia persona y se sentirá agredida cuando alguien matice un punto de vista o cuando alguien les contradiga, porque entonces creerán que están atacando ad persona y todo se convierte en un tumulto de ruido en el que nadie quiere entender a nadie, ni que nadie quiere escuchar nada que no sea la propia canonización de sus puntos de vista por parte de sus correligionarios, de aquellos que piensan igual que ellos, es decir, que no piensan, porque no piensan por sí mismos y aceptan las recetas tal cual les son entregadas, ¿no?, en una tradición falseada, porque no busca nada, simplemente acepta y repite, y repite, y repite, y es aburrida. Y existencialmente llega a ser nauseabunda, porque no responde a las preguntas esenciales que nos hacemos, que siguen siendo las mismas. Entonces, creo que ahí, en todo esto, la educación estética juega un papel importantísimo. No es tanto enseñar a dibujar a los niños en la clase de plástica, no es solo eso. Puede ser hacer lo que hacía Balthus con Fra Angelico. Un día la clase de plástica puede ser ir a un museo cercano a la escuela y contemplar. O dejar a los niños correr entre los cuadros, mientras no los toquen y los rompan, pero que entiendan que el contexto en el que se mueve nuestra existencia no es solo el materialismo del smartphone y la consola para el videojuego y salir el fin de semana al centro comercial a comprar. Mientras no saquemos a los niños de esa lógica, tendremos esquizofrénicos, a quienes se les dice una cosa en clase y luego en su casa ven una cosa distinta. Y que sus padres se quejan de que no leen y resulta que lo único que hay en la casa es un mando a distancia y ningún libro en las estanterías. Y si un chaval nunca ha visto a su padre leer, ¿por qué va a sentir una necesidad de hacerse preguntas respecto de qué puede haber entre las dos tapas de un libro? Y así tantas cosas, ¿no? El arte sigue siendo una interpelación a la libertad individual y por tanto a la construcción de una libertad colectiva que se ponga en marcha en busca de una verdad mayor que sí misma. ¿Por qué hay un nuevo auge de los nacionalismos?
porque nadie quiere mirar más allá de su propio ombligo. Y así todo, todo tiene una explicación en última instancia de la falta de una enseñanza, de una educación estética. Desde el ámbito de las religiones hasta el ámbito de los grandes conflictos internacionales. Si no hay una búsqueda de la verdad como algo que me trasciende, entonces la verdad es mi verdad. Y como decía Antonio Machado, ¿verdad? Tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Esta necesidad de una búsqueda de lo que trasciende mi mirada. Y para eso hace falta mucha valentía. Hace falta una honestidad de la que el mundo actual carece. Creo, en términos generales, ¿no? Y ha de ser sustituida por un nuevo modo de estar. Y para eso el arte es un medio privilegiado, porque todos conectamos con la belleza. La belleza plantea preguntas que a veces incluso ni siquiera hemos sospechado. Entonces, exponerse a la belleza es un primer paso hacia una desnudez, que creo que es un requisito necesario para avanzar. Para no quitarle más tiempo, Eduardo, quizás la última pregunta, sé que es complicada y la podemos retomar en otro momento, pero cuando San Juan Pablo II retoma esa frase que es archirrepetida, digamos, de que la belleza salvará al mundo, ¿qué piensa? ¿Es pura retórica o es posible? Caray. No diría que es pura retórica, diría que es retórica pura. Y por tanto, en el mejor sentido, una verdad profunda. Lo que ocurre es que, como sucede siempre ante las verdades, lo que aquí en España llamamos las verdades del marquero, o sea, las verdades que todo el mundo por sentido común acepta, o que quizá ahora menos, porque el sentido común está oscurecido, ¿no? Pero en el sentido del sentido común que utilizaba Chesterton, ¿no? Como el sentir del everyday man, ¿no? Del ser humano que uno se encuentra por la calle. En toda afirmación de este calibre, cuando está dicha desde la verdad, entonces es una retórica llena de pureza. Cuando Juan Pablo II cita a Dostoyevsky y dice que la verdad salvará al mundo y que por lo tanto, si no es la belleza, la belleza salvará al mundo y si no es la belleza, la salvación está comprometida, por utilizar un término así de las películas de acción de Hollywood. La misión se ha visto comprometida, pues ahora mismo se ha visto comprometida esta búsqueda, ¿no? Creo que no solo no es pura retórica, sino que San Juan Pablo II está utilizando a Dostoyevsky yendo al núcleo de lo que Dostoyevsky, hasta donde yo entiendo el idiota, quería decir, ¿no? Dicho de otra manera, los intentos de salvar al mundo desde la imposición de una visión de la religión como moral, y esto es común al judaísmo o al islam, desde luego al cristianismo protestante y a los cristianismos no protestantes. Creo que todo esto, a partir de la crítica de la religión que se hace durante el siglo XVIII, es difícil que nos podamos recuperar de ese golpe. Bossuet lo intentó y no lo consiguió. Aquí en España, que no tuvimos ilustración, pues de aquellos polvos estos lodos, es decir, el hecho de que la religión en España se conciba, y más aún después de la Guerra Civil, como una oposición radical en la que la religión está vinculada a un bando y su rechazo al otro bando, son explicativos en muchos aspectos de la situación que estamos viviendo en España desde 1975, ¿no? Y que no hay manera de solucionar. Entonces, si la pregunta es que no hay solución si no hay una redención desde la belleza, por supuesto que hay solución. Yo pienso que una de las grandes cosas del hecho de que seamos libres, los seres humanos, es que siempre puede suceder, y de hecho sucede algo inesperado.
Y no me estoy refiriendo solo al modo en que la providencia gobierna los acontecimientos, ¿no? Sino al modo en que a lo largo de la historia, una y otra vez, hemos sido testigos de cómo la esperanza siempre estaba bajo amenaza en sus múltiples formas. Y siempre ha sucedido algo. La respuesta libre de alguien, de un grupo de alguienes, individual o colectivamente, de pequeñas levaduras que han fermentado una masa de una manera distinta, renovando algo que era, ¿verdad? ¿Cuántas veces se ha visto la humanidad acosada por una amenaza fantasma o presente, ¿no?, que podía llegar a convertirse en el fin de todas las cosas? Y sin embargo, ha sido suscitada también una respuesta adecuada que ha alumbrado caminos inesperados, ¿no? Incluso en el contexto que estamos viviendo con la pandemia, esta misma situación, en tanto en cuanto depende para su gestión de las libertades de los individuos, está alumbrando también situaciones insospechadas de respuesta positiva en las que se sigue buscando el bien y la belleza. Por lo tanto, la belleza salvará al mundo en tanto en cuanto nos podamos poner al servicio de una respuesta esperanzada ante los desafíos que siempre van a estar ahí, ¿vale? El mal en sus formas siempre va a adoptar la presencia de algo difícilmente abarcable. Es que lo piensas incluso desde el punto de vista del imaginario o del modo de plasmarlo. El mal siempre es enorme, es siempre gigantesco, es siempre te lleva al límite, ¿no? Las películas de acción siempre están inspiradas, no sé, Indiana Jones, ¿no? Siempre está inspirado en esta concatenación de momentos en los que el héroe está a punto de sucumbir en situaciones en las cuales uno parece que ya no va a poder, y en el último momento ocurre algo. A veces parece Deus ex machina, a veces, dependiendo de la habilidad del guionista y del director, pues es más creíble, ¿no? Pero en cualquier caso sucede algo inesperado. Este carácter inesperado de la belleza, este carácter potencialmente renovador ad infinitum de las formas que adopta la belleza, es lo que yo creo que puede salvar al mundo. La respuesta siempre renovada de quien se da cuenta de que no todo está mal, de que no todas las puertas están cerradas, ¿no? De que mientras exista una persona que quiera estar al servicio de algo más grande que sí mismo, entonces existirá la esperanza, ¿no? Que mientras podamos formular la verdad de que la humanidad, aun estando formada por todos los seres humanos, no es admisible como generalización. Porque con que exista un solo ser humano que pueda enfrentarse a los demás, existirá ahí la esperanza. En ese sentido, sí que podemos aceptar como verdadera la cita de El idiota. Y el hecho de que la esperanza, claro, necesita ser mostrada. Existe por sí, pero parte de esta labor de redención en y desde la belleza requiere un trabajo en el mejor sentido, ¿no? Un trabajo de ponerla delante, no de imponerla, como ha ocurrido desde estos intentos de redimir desde la moral exclusivamente y por tanto excluyentemente. Si la moral no está apoyada en una estética, se convierte en un código menudo vacío, para el cual no se aportan razones, sino simplemente el poder mismo, el peso mismo intrínseco del código moral, del que toque en cada momento. Si la moral tiene un vínculo esencial, radical con la belleza, entonces sí. Porque entonces la moral está al servicio de algo más grande, de algo literalmente más hermoso que sí mismo, que le otorga el sentido, de una formulación positiva del mandamiento. No es no mentirás, sino ama la verdad, en lo cual es muy distinto, ¿eh? Hay un camino enorme de distancia entre no decir mentiras y amar la verdad, con todas sus consecuencias, ¿no? Por poner un ejemplo. En tanto en cuanto
hagamos nuestro este modo nuevo de explicar, de mostrar, ¿no? En ese mismo sentido, la belleza motu propio significará y pondrá de manifiesto todo ese carácter magnético que tiene. La belleza trae, por supuesto. ¿Existirá siempre el feísmo? Por supuesto, porque somos libres. Pero todos anhelamos algo más. Y en ese algo más, en tanto en cuanto pueda ser mostrado, en ese acercamiento a la luz, sin prismas previos, es donde nos jugamos el futuro. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por este tiempo y bueno, por lo rico de lo que hemos hablado y lo que nos ha entregado. Así que espero, bueno, que nos conversemos, sigamos conversando de esto tan importante, ¿no? Sí, por favor, ha sido un rato maravilloso, a mí se me ha pasado muy rápido. Yo creo que le hace mucho bien a la gente hablar de estos temas, quizás con un poquito que lo que le preguntaba en algún momento. Hoy día, incluso los que supuestamente tendríamos que dar más respuesta porque tenemos más medios, en el sentido de que tenemos más opciones y Dios, digamos, ¿no? La parte de la fe, quizás a veces somos incluso pesimistas o eso que decía de Juan de Fiori, ¿no? Esta especie de siempre sensación de apocalipsis, digamos. De milenarismos repetidos. Sí. Entonces, me parece por eso tan valioso poder hablar de estos temas, así que bueno, lo estaré molestando en otro momento. Hermosa molestia.